La mañana del 12 de marzo de 1987 amaneció nublada en Puerto Escondido, Oaxaca. El aire salado del Pacífico mexicano traía consigo el aroma característico de las redes de pesca recién lanzadas y el bullicio tempranero de los pescadores preparando sus embarcaciones. En el muelle principal, 32 estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Pesquera número 14 se reunían emocionados para su excursión anual de práctica marítima. Era una tradición que se repetía cada año sin falta, diseñada para que los jóvenes entre 14 y 16 años experimentaran de primera mano las técnicas de navegación y pesca que habían estudiado en el aula. El profesor Roberto Mendoza Vargas, de 43 años, veterano maestro con 20 años de experiencia náutica, supervisaba personalmente los preparativos. A su lado estaba el capitán Esteban Cruz, un hombre curtido por el mar con más de 30 años navegando las aguas de Oaxaca. El barco elegido para la excursión era la Estrella del Sur, una embarcación escolar de 18 metros de eslora, equipada con todos los dispositivos de seguridad requeridos por la Secretaría de Marina. Los chalecos salvavidas estaban distribuidos, las bengalas de emergencia verificadas, y la radio de comunicación había sido probada esa misma mañana. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndote estas historias que te mantienen al borde del asiento. Entre los estudiantes se encontraba Daniela Reyes Moreno, una joven de 15 años con sueños de convertirse en bióloga marina. Sus padres, Carmen y Miguel Reyes, la habían despedido esa madrugada con abrazos llenos de orgullo. Daniela había hablado durante semanas sobre esta excursión, mostrándoles fotografías de delfines y mantarrayas que esperaba ver. «Mamá, voy a tomar tantas fotos que no te va a alcanzar el álbum», había dicho entre risas, mientras guardaba su cámara desechable en la mochila azul marino que llevaba al hombro. También iban los hermanos Tomás y Luis Hernández, de 14 y 16 años respectivamente, hijos del pescador local Ignacio Hernández, quien conocía cada rincón de esas aguas y había insistido en que sus hijos aprendieran el oficio familiar. La embarcación zarpó puntualmente a las 7:30 de la mañana. El plan era navegar durante 6 horas en una ruta circular que los llevaría mar adentro, aproximadamente 15 kilómetros, donde practicarían técnicas de navegación, aprenderían sobre corrientes marinas y realizarían ejercicios básicos de pesca. El regreso estaba programado para las 2 de la tarde. Las familias habían preparado almuerzos que los estudiantes guardaban en sus mochilas, y varios padres se quedaron en el muelle despidiéndose con las manos hasta que el barco se convirtió en un punto diminuto en el horizonte gris. Carmen Reyes recordaría por el resto de su vida cómo Daniela se había volteado una última vez para saludarla, su cabello negro ondeando con la brisa marina. Tenía puesta su sudadera amarilla favorita, la que le regalamos en su cumpleaños. Diría años después con la voz quebrada, siempre decía que ese color le traía buena suerte. Las primeras 2 horas transcurrieron sin novedad. El profesor Mendoza había establecido contacto por radio a las 9 de la mañana con la base costera, reportando condiciones climáticas estables y mar en calma. Los estudiantes estaban entusiasmados, tomando turnos al timón bajo supervisión y haciendo anotaciones en sus cuadernos. A las 10:15, el profesor realizó su segunda comunicación programada. Su voz sonaba tranquila, casi aburrida por la rutina. Base costera, aquí Estrella del Sur. Posición normal, todo en orden. Próximo contacto a las 11:30. Fueron las últimas palabras que alguien escuchó de él. A las 11:30,
Cuando no se recibió la comunicación esperada, el operador de la base costera, Javier Ortiz, intentó establecer contacto. Estrella del Sur, aquí base. ¿Me copian? Silencio. Repitió el llamado 5 veces durante los siguientes 15 minutos. Nada. Al principio no se alarmó demasiado. Las fallas de radio no eran completamente inusuales, aunque tampoco frecuentes. Sin embargo, siguiendo el protocolo, notificó al coordinador de la escuela, el director Héctor Salinas, para la 1 de la tarde, cuando el barco debería estar comenzando su regreso. La preocupación se había transformado en alarma. El director Salinas contactó personalmente a la Capitanía de Puerto y a la Secretaría de Marina. A las 2 de la tarde, hora en que el barco debía haber atracado, las familias ya estaban reunidas en el muelle, mirando el horizonte vacío con una ansiedad creciente que se anudaba en sus gargantas. Carmen Reyes apretaba contra su pecho la chaqueta que había llevado, por si Daniela tenía frío al regresar. Miguel caminaba de un lado a otro, preguntando cada 5 minutos si alguien tenía noticias. La primera patrulla de búsqueda salió a las 2:30. 3 embarcaciones de la Marina recorrieron la ruta programada, mientras un avión de vigilancia costera sobrevolaba el área. El mar seguía relativamente tranquilo, con olas de menos de 1 metro de altura. La visibilidad era buena, quizás unos 10 kilómetros. Si estuvieran ahí fuera los veríamos, murmuró uno de los marineros a su compañero, palabras que no quiso que escucharan las familias en el muelle. La búsqueda se intensificó conforme caía la tarde. Pescadores locales se sumaron voluntariamente, formando una flotilla de más de 20 embarcaciones que peinaban sistemáticamente el área. Ignacio Hernández, padre de Tomás y Luis, comandaba su propia lancha, con la mirada fija en el horizonte y los nudillos blancos de apretar el timón. Conocía ese mar mejor que nadie. Había pescado en esas aguas desde que tenía 12 años y no podía concebir cómo una embarcación simplemente desaparecía sin dejar rastro. Al caer la noche, potentes reflectores iluminaban la oscuridad del océano. Las autoridades habían desplegado todos los recursos disponibles. Helicópteros con equipos de visión nocturna, más patrullas navales, buzos especializados. El gobernador de Oaxaca dio una conferencia de prensa a las 9 de la noche, prometiendo que no se escatimarían esfuerzos. «Encontraremos a nuestros niños», declaró con firmeza, aunque sus ojos traicionaban su propia incertidumbre. Los medios nacionales ya habían comenzado a cubrir la historia. «Barco escolar desaparece misteriosamente en Oaxaca», titulaban los periódicos que se imprimirían en las primeras horas del día siguiente. En el muelle, las familias se negaban a marcharse. Carmen había traído café y cobijas, instalándose en el piso de madera junto a otras madres que tampoco podían alejarse. Rezaban el rosario, lloraban en silencio, se abrazaban entre ellas compartiendo un dolor que apenas comenzaba. Los padres se turnaban para subir a las lanchas de búsqueda, incapaces de quedarse quietos, necesitando hacer algo, cualquier cosa, para sentir que ayudaban. El segundo día de búsqueda comenzó antes del amanecer. La Armada de México había enviado buques mayores, equipados con sonar y tecnología de rastreo submarino. Buzos descendían una y otra vez en los puntos considerados más probables, buscando restos, señales, cualquier evidencia. Pero el Océano Pacífico es vasto e indiferente. El área de búsqueda se expandió a un radio de 50 kilómetros, luego 70, luego 100. Los expertos comenzaron a considerar teorías. Una falla estructural catastrófica que hundió el barco en minutos. Un choque con algo submarino, problemas con el motor que llevaron a una explosión. Sin embargo, algo no cuadraba. Si el barco se hubiera hundido, debería haber restos flotando, chalecos salvavidas, fragmentos de madera,
combustible creando manchas en la superficie. Los 32 estudiantes llevaban mochilas, cuadernos, cámaras, botellas de agua, almuerzos. Todo eso debería flotar, al menos temporalmente, pero no había absolutamente nada. El mar estaba limpio, impecable, como si la Estrella del Sur simplemente se hubiera evaporado junto con todos sus ocupantes. Los investigadores entrevistaron exhaustivamente al operador que había recibido la última comunicación. Revisaron las transcripciones una y otra vez, buscando cualquier matiz en la voz del profesor Mendoza que pudiera indicar problemas. No había nada. Su tono era normal, rutinario, aburrido incluso. Hablaron con el mecánico que había revisado el motor del barco días antes de la excursión. Juró que la embarcación estaba en perfectas condiciones y los registros de mantenimiento lo respaldaban. Interrogaron al personal de la base que había preparado el barco esa mañana, verificando que todos los equipos de seguridad estuvieran a bordo. Todo estaba en orden. El tercer día llegaron expertos de la Ciudad de México, oceanógrafos, especialistas en corrientes marinas, analistas de desastres navales. Estudiaron mapas batimétricos del fondo oceánico, buscando fosas profundas donde el barco pudiera haber caído. Consultaron registros históricos de incidentes similares. Uno de ellos, el doctor Fernando Gutiérrez, oceanógrafo con 30 años de experiencia, admitió en privado al director Salinas: «En todas mis décadas estudiando el mar, nunca he visto algo así. Una embarcación de ese tamaño, con 34 personas, simplemente no desaparece sin dejar rastro. Es físicamente improbable». Las teorías conspirativas no tardaron en surgir. Algunos tabloides especulaban sobre el Triángulo de las Bermudas del Pacífico, zonas de anomalías magnéticas, incluso abducciones. Las familias rechazaban furiosamente estas narrativas sensacionalistas. «Nuestros hijos no son entretenimiento para sus historias amarillistas», gritó Carmen Reyes a un reportero que intentaba entrevistarla con preguntas sobre fenómenos paranormales. «Son niños reales, con familias que los aman y que queremos respuestas reales». Para el quinto día, la búsqueda activa comenzó a disminuir. No por falta de voluntad, sino por la brutal realidad logística. Los recursos humanos y económicos necesarios para mantener docenas de embarcaciones y helicópteros en operación continua eran insostenibles. Las autoridades anunciaron que la búsqueda continuaría, pero de forma menos intensiva. Para las familias, esto sonó como una sentencia de muerte. «Nos están abandonando», sollozó una madre durante una reunión con funcionarios del gobierno. «Están dejando que el mar se trague a nuestros hijos sin luchar». Durante las siguientes semanas, las búsquedas se volvieron esporádicas. Pescadores locales seguían atentos, reportando cualquier objeto flotante inusual, pero invariablemente resultaban ser desechos comunes o equipo de pesca perdido. La historia comenzó a desvanecerse de los titulares nacionales, reemplazada por nuevas tragedias y escándalos políticos. Pero en Puerto Escondido, el dolor permanecía fresco, una herida abierta que supuraba cada día. Carmen Reyes se convirtió en portavoz no oficial de las familias. Organizó reuniones semanales donde compartían información, se apoyaban emocionalmente y planificaban estrategias para mantener viva la búsqueda. Contactó a organizaciones internacionales especializadas en personas desaparecidas, escribió cartas al presidente de México, apareció en programas de radio rogando que no olvidaran a sus hijos. «No pido milagros», decía una y otra vez, «solo pido que busquen, que no se rindan, que recuerden que cada uno de esos 32 niños era el mundo entero para alguien». Miguel Reyes respondió de manera diferente.
Se sumergió en una investigación obsesiva, aprendiendo todo lo posible sobre corrientes oceánicas, mareas, patrones climáticos. Llenó cuadernos con cálculos y teorías. Trazó mapas con posibles rutas de deriva. Cada fin de semana alquilaba una lancha y salía solo, ignorando las súplicas de Carmen de que dejara de torturarse. «Está ahí fuera», murmuraba mientras escaneaba el horizonte. «Mi niña está esperando que la encuentre». Los hermanos Hernández dejaron un vacío particular en su familia. Ignacio, su padre, era un hombre de pocas palabras, pero todos en el pueblo notaron cómo envejeció 10 años en 2 semanas. Su esposa, Rosa, dejó de cocinar los platillos favoritos de los niños porque le partía el corazón ver sus lugares vacíos en la mesa. La habitación que compartían los hermanos permaneció intacta. La cama de Tomás con las sábanas de superhéroes, la de Luis con pósters de equipos de fútbol en las paredes. 6 meses después de la desaparición, las autoridades emitieron certificados de presunción de muerte para todos los ocupantes de la Estrella del Sur. Legalmente ya no estaban desaparecidos, estaban muertos, aunque no hubiera cuerpos, ni funerales, ni tumbas donde llevar flores. Muchas familias rechazaron estos documentos, negándose a aceptar lo que implicaban. «No voy a firmar el acta de defunción de mi hija cuando no sé si está viva o muerta», declaró Carmen. «Eso sería traicionarla». La vida en Puerto Escondido cambió. La Escuela Técnica Pesquera canceló permanentemente sus excursiones marítimas. El muelle donde zarpó el barco se convirtió en un memorial improvisado, con fotografías de los estudiantes, velas, flores marchitas reemplazadas por frescas cada semana. El director Salinas renunció 6 meses después, incapaz de soportar el peso de la responsabilidad, aunque nadie lo culpaba directamente. Él también había perdido colegas y amigos en el mar. Los años pasaron lentamente, cada uno marcado por el aniversario de la desaparición. Cada 12 de marzo, las familias se reunían en el muelle para una vigilia. Al principio asistían cientos de personas. Con el tiempo, el número disminuyó. Como sucede con todas las tragedias, cuando el tiempo las diluye en la memoria colectiva. Pero el núcleo de familias nunca faltó, manteniendo viva la llama de la esperanza o al menos del recuerdo. Carmen Reyes se convirtió en activista de personas desaparecidas a nivel nacional. Trabajó con otras madres cuyos hijos habían desaparecido en diferentes circunstancias por todo México, formando una red de apoyo y presión política. «Si no podemos encontrar a nuestros propios hijos», decía en conferencias y foros, «al menos podemos ayudar a otros a encontrar los suyos». Su lucha le dio propósito, una razón para levantarse cada mañana cuando el vacío de Daniela amenazaba con consumirla. Miguel nunca dejó de buscar. Su obsesión se profundizó con los años. Aprendió a bucear, obtuvo certificaciones avanzadas, compró equipo especializado. Cada fin de semana seguía saliendo al mar, ahora con mayor conocimiento y mejores herramientas. Sus cuadernos de notas se convirtieron en archivos completos, con teorías cada vez más elaboradas sobre posibles ubicaciones del naufragio. Carmen se preocupaba por él, veía cómo la búsqueda lo consumía, pero también entendía que era su manera de no rendirse, de seguir siendo padre de Daniela. En 2003, 16 años después de la tragedia, hubo un momento de renovada esperanza. Un pescador reportó haber visto restos de una embarcación antigua en aguas profundas a 30 kilómetros de la costa. Las autoridades organizaron una pequeña expedición de buceo. Miguel rogó ser incluido, y después de mucha insistencia, lo permitieron. Descendieron a 40 metros de profundidad, donde la luz solar apenas llegaba y la presión hacía doler los oídos incluso con el equipo adecuado. Encontraron los restos de un barco, efectivamente, pero era mucho más antiguo.
de los años 50 según los expertos, probablemente un pesquero que se había hundido décadas antes. La desilusión fue aplastante. Miguel emergió del agua con lágrimas mezclándose con el agua salada en su rostro. Para 2015, casi 3 décadas después, la mayoría de las familias originales se habían dispersado o resignado a nunca tener respuestas. Algunos se mudaron de Puerto Escondido, incapaces de vivir tan cerca del mar que les había arrebatado todo. Otros encontraron formas de seguir adelante, de aceptar lo inaceptable. Rosa Hernández murió de un ataque al corazón en 2012. Su esposo Ignacio juró que fue de tristeza, que su corazón simplemente se rindió después de 25 años de duelo. Él mismo falleció 2 años después, y muchos en el pueblo dijeron que finalmente podría estar en paz, reunido con sus hijos en algún lugar más allá del océano. Carmen y Miguel Reyes seguían en Puerto Escondido. Su matrimonio había sobrevivido lo que destruye a la mayoría de las parejas, la pérdida de un hijo. Se aferraron el uno al otro cuando todo lo demás se desmoronaba. La casa donde Daniela creció seguía siendo su hogar, con su habitación preservada como un santuario. La cámara desechable que esperaba usar en la excursión todavía estaba en un cajón de su escritorio. Su sudadera amarilla colgaba en el armario. Carmen a veces entraba solo para sentarse en la cama y recordar. En 2023, 36 años después de aquella mañana gris de marzo, todo cambió. Un buzo técnico llamado Adrián Castillo, especializado en exploraciones de aguas profundas, estaba realizando un mapeo submarino, no relacionado del fondo oceánico a 52 kilómetros de la costa de Oaxaca, mucho más lejos de donde se habían concentrado las búsquedas originales. Estaba documentando formaciones geológicas para un proyecto de investigación marina cuando su sonar detectó algo anómalo a 80 metros de profundidad, una estructura que no correspondía con las formaciones naturales de la zona. Adrián decidió investigar. Era un descenso arriesgado. 80 metros está en el límite del buceo recreativo y requiere mezclas especiales de gases y descompresión cuidadosa. Pero era un profesional experimentado con más de 1000 inmersiones profundas. Descendió lentamente, su linterna cortando la oscuridad verde-azul del océano profundo. A los 70 metros comenzó a distinguir contornos. A los 75, su corazón se aceleró. A los 80, flotaba sobre los restos inconfundibles de una embarcación. El barco yacía relativamente intacto en el fondo, asentado en un ángulo de 45 grados en una depresión del lecho marino. Estaba cubierto de algas y percebes, colonizado por la vida marina que transforma todo naufragio en un arrecife artificial. Adrián documentó todo con su cámara de video, nadando cuidadosamente alrededor de los restos. Identificó el casco, la cabina, restos del motor. Y entonces, mientras exploraba el interior accesible, vio algo que hizo que se le cortara la respiración dentro del regulador. En lo que había sido la cubierta principal del barco, perfectamente alineadas en 2 filas ordenadas, había 32 mochilas escolares. Algunas estaban desintegradas por el tiempo y el agua salada, pero otras permanecían sorprendentemente intactas dentro de compartimentos protegidos del peor deterioro. Estaban organizadas con una precisión inquietante, como si alguien las hubiera colocado deliberadamente en formación antes de que el barco se hundiera. No estaban esparcidas caóticamente como cabría esperar de un hundimiento violento. Estaban ordenadas, esperando. Adrián completó su inmersión, respetando estrictamente sus límites de tiempo y descompresión, y emergió con evidencia visual que sacudiría a toda una nación. De vuelta en superficie, con manos temblorosas, revisó su video una y otra vez antes de contactar a las autoridades. Sabía lo que había encontrado.
sabía lo que significaba. Después de 36 años, la Estrella del Sur había sido localizada. La noticia explotó en los medios nacionales e internacionales. Hallado después de 36 años, barco escolar desaparecido en 1987, gritaban los titulares. Equipos de investigación forense, buzos especializados, expertos en recuperación submarina y autoridades navales convergieron en Puerto Escondido. Se estableció una operación de recuperación masiva, probablemente la más grande en la historia marítima de México para un incidente civil. El área fue acordonada, declarada zona de investigación activa, prohibiendo el acceso no autorizado. Carmen Reyes recibió la llamada una tarde de octubre. Estaba en su cocina preparando café cuando su teléfono sonó. Era un oficial de la Marina. «Señora Reyes, necesito que se siente», comenzó con voz suave. Ella supo de inmediato. Después de 36 años, había aprendido a leer el tono de las malas noticias, aunque esta vez había algo diferente, algo que no era completamente devastador. «Encontramos el barco», dijo el oficial. Carmen dejó caer el teléfono. Sus piernas cedieron. Miguel, que estaba en el patio, corrió al escuchar su grito. La operación de recuperación comenzó 2 semanas después. Buzos descendían diariamente, documentando cada centímetro del naufragio antes de tocar cualquier cosa. Fotógrafos forenses capturaban miles de imágenes. Expertos analizaban la posición del barco, el estado de los restos, buscando entender qué había sucedido. La pregunta obsesionaba a todos. ¿Cómo había terminado el barco 52 kilómetros fuera de su ruta programada? ¿Y por qué las mochilas estaban tan organizadas? Las primeras piezas recuperadas fueron objetos pequeños, cuadernos preservados dentro de bolsas plásticas dentro de las mochilas, una cámara desechable todavía en su empaque, botellas de agua vacías, un reloj de pulsera detenido en las 10:47 de la mañana. Cada objeto era tratado como evidencia sagrada, catalogado, fotografiado, analizado. Los forenses trabajaban con reverencia, conscientes de que manipulaban los últimos vestigios de vidas interrumpidas décadas atrás. Luego comenzó la recuperación de las mochilas mismas. Era un proceso doloroso y meticuloso. Cada mochila era identificada cuando era posible, a través de nombres escritos con marcador permanente que milagrosamente había resistido, o mediante el contenido personal. La mochila azul marino de Daniela Reyes fue la 13ª en ser recuperada. Todavía tenía su nombre escrito en la solapa frontal con la letra cuidadosa de Carmen. Dentro encontraron su cuaderno de biología marina, las páginas hinchadas y borrosas, pero reconocibles. La cámara desechable estaba ahí, todavía sin usar. Un suéter enrollado. Una foto familiar en una bolsa plástica sellada que había protegido parcialmente la imagen. Carmen fue invitada a identificar los objetos de Daniela en presencia de un psicólogo y un oficial forense. Se sentó en una sala estéril con luz fluorescente y le presentaron los contenidos de la mochila extendidos sobre una mesa de acero inoxidable. Tocó el cuaderno con dedos temblorosos, reconociendo la letra de su hija en la portada. «Es ella», susurró. «Estos son sus cosas». Apretó el suéter contra su rostro, buscando después de 36 años un aroma que, por supuesto, ya no existía, reemplazado por el olor a sal y tiempo. Pero la ausencia de restos humanos presentaba un nuevo misterio. Los buzos habían explorado cada compartimento accesible del barco. No había cuerpos. Ninguno de los 34 ocupantes estaba en el barco, ni siquiera restos óseos que cabría esperar después de tanto tiempo. Era como si todos hubieran abandonado la embarcación, pero de manera ordenada, dejando sus pertenencias cuidadosamente organizadas. Pero abandonarla, ¿para ir a dónde? Estaban a 52 kilómetros de la costa, sin chalecos salvavidas flotando en su momento,
sin llamadas de emergencia, sin señales de auxilio. Los expertos presentaron diversas teorías. El doctor Gutiérrez, el mismo oceanógrafo que había investigado en 1987 y ahora era un hombre de 70 años, fue consultado nuevamente. Estudió los reportes con la experiencia de una vida entera dedicada al mar. La posición del barco sugiere que no se hundió por una falla estructural catastrófica. Explicó en una conferencia de prensa técnica: si hubiera habido una explosión o un choque violento, veríamos daño más severo. El barco parece haberse hundido de manera relativamente controlada, asentándose en el fondo sin desintegrarse. «¿Pero eso no explica qué pasó con las personas?», preguntó un reportero. El doctor Gutiérrez negó con la cabeza. No lo explica. Y la organización de las mochilas es desconcertante. Sugiere que hubo tiempo, que no fue pánico caótico. Pero entonces, ¿por qué no hubo llamada de emergencia? ¿Por qué el barco está tan lejos de su ruta? Hay piezas que no encajan. Una teoría propuesta involucraba corrientes oceánicas inusuales. Quizás el barco había experimentado una falla de motor y había derivado durante horas antes de hundirse, explicando la distancia. Pero los registros climáticos de ese día mostraban condiciones estables. Las corrientes no eran lo suficientemente fuertes para arrastrar una embarcación de ese tamaño tan lejos en el tiempo disponible. Además, ¿por qué no hubo comunicación durante esas supuestas horas de deriva? Otra teoría, más oscura, consideraba la posibilidad de algún incidente violento a bordo. Quizás un secuestro, aunque no había habido demandas de rescate en su momento, ni tenía sentido en el contexto. Quizás un accidente terrible que llevó a decisiones desesperadas. Pero nuevamente faltaban evidencias. No había signos de lucha en el barco. No había balas ni armas encontradas. No había nada que sugiriera violencia. Miguel Reyes, ahora un hombre de 70 años con el pelo completamente blanco, pero todavía con la determinación férrea que lo había mantenido buscando durante décadas, solicitó permiso para descender al naufragio. Después de evaluaciones médicas que confirmaron que todavía tenía la condición física para un buceo técnico, y después de que firmara múltiples renuncias de responsabilidad, fue permitido. Acompañado por 2 buzos profesionales, descendió los 80 metros hasta donde yacía el barco que había consumido su vida. Ver la Estrella del Sur fue surrealista. Flotó sobre la cubierta donde su hija había estado 36 años atrás, donde había experimentado los últimos momentos de su vida. Tocó las barandillas cubiertas de percebes. Se asomó a la cabina donde el profesor Mendoza había estado al timón. Vio el espacio donde habían estado las mochilas antes de ser recuperadas. Y lloró dentro de su máscara de buceo, lágrimas mezclándose con el agua salada que lo rodeaba, sus sollozos silenciosos en la quietud del océano profundo. Al emerger, Miguel estaba cambiado. Algo en ver el barco, tocar la realidad física del naufragio, había cerrado un circuito en su psique que había estado abierto durante 36 años. Ella estuvo ahí, le dijo a Carmen esa noche, sosteniéndola mientras ambos lloraban. Ahora lo sé, ahora puedo. No sé si puedo descansar, pero puedo empezar a entender que se fue. La investigación forense continuó durante meses. Se recuperaron más objetos. Loncheras con restos de alimentos momificados por el agua salada, cuadernos con tareas de matemáticas y español, una flauta dulce que alguien había llevado, fotos familiares, cartas de amor adolescente nunca enviadas. Cada objeto contaba una historia fragmentada de vidas jóvenes interrumpidas. Los forenses también recuperaron la caja negra del barco, un dispositivo simple de registro de radio que, sorprendentemente, todavía contenía datos recuperables después de un proceso de restauración intensivo. Los datos revelaron algo crucial.
Las comunicaciones de radio habían continuado más allá de las 10:15. La última transmisión oficial. Había habido una comunicación a las 10:42, pero nunca llegó a la base costera. La grabación era difícil de descifrar, degradada por el tiempo y el daño del agua, pero los técnicos lograron reconstruir fragmentos. La voz del profesor Mendoza sonaba tensa, casi asustada. Problemas con deriva, intentando, no responde, luego estática y nada más. Esta revelación cambió todo. Significaba que algo había comenzado a ir mal alrededor de las 10:30, aproximadamente una hora después de la última comunicación exitosa. Habían intentado pedir ayuda, pero por alguna razón la transmisión no había llegado. Fallo técnico, interferencia atmosférica, mala suerte cruel, algo había silenciado su llamada de auxilio. Para cuando se dieron cuenta de que la comunicación había fallado, quizás ya era demasiado tarde para cualquier solución. Los expertos reconstruyeron un escenario posible. El barco experimentó algún tipo de falla mecánica seria alrededor de las 10:30. Quizás el motor se detuvo y no pudo reiniciarse. El profesor Mendoza intentó comunicarse con la base, pero no sabía que sus transmisiones no llegaban. Durante las siguientes horas, el barco derivó empujado por corrientes más fuertes de lo que se pensaba inicialmente. Investigaciones actualizadas mostraron que ocasionalmente se formaban corrientes subsuperficiales inusuales en esa área que podían arrastrar embarcaciones sin motor de manera significativa. Para el mediodía, habrían derivado varios kilómetros de su posición original. Sin motor, sin comunicación, que supieran que funcionaba, con el clima deteriorándose lentamente. Habrían estado en apuros, pero no necesariamente en peligro inmediato de hundimiento. Sin embargo, algo más sucedió. Quizás una vía de agua comenzó a formarse, lenta al principio, luego más severa. El profesor Mendoza y el capitán Cruz habrían tomado la decisión de prepararse para un posible hundimiento. Aquí es donde la teoría se volvía especulativa, pero necesaria. Habrían instruido a los estudiantes a organizar sus pertenencias, mantener la calma, prepararse para abandonar el barco si fuera necesario. Eso explicaría las mochilas alineadas. No fue caos, fue preparación organizada. Habrían distribuido los chalecos salvavidas. Quizás lanzaron balsas salvavidas inflables, estándar en embarcaciones de ese tipo. Todos habrían subido a las balsas, esperando que alguien los encontrara, sin saber que nadie sabía dónde buscarlos, porque estaban muy lejos de donde deberían estar. Las balsas salvavidas habrían derivado separadas del barco. El barco, tomando agua, eventualmente se hundió. Las balsas y sus ocupantes habrían sido arrastrados por corrientes quizás durante días. Sin agua potable suficiente después del primer día, sin comida, expuestos al sol inclemente, a los elementos, la deshidratación, la exposición, tal vez hipotermia durante las noches. Uno por uno habrían sucumbido. Sus cuerpos eventualmente habrían caído al océano, donde la naturaleza sigue su curso inevitable. Era una teoría horrible pero coherente. Explicaba la ausencia de cuerpos en el barco, explicaba las mochilas organizadas, explicaba por qué nunca se encontró rastro. Las balsas y los cuerpos habrían sido dispersados por cientos de kilómetros cuadrados durante días de deriva, eventualmente hundiéndose o siendo arrastrados a profundidades donde nunca serían encontrados. Era una muerte lenta y agonizante en lugar de rápida y misericordiosa. Para las familias no sabían si eso era mejor o peor. La comisión investigadora emitió su informe final en febrero de 2024, 37 años después de la tragedia.
Concluyeron con alta probabilidad que una combinación de falla mecánica, comunicaciones fallidas y corrientes oceánicas inusuales habían llevado al desastre. Recomendaron cambios en protocolos de seguridad marítima para excursiones escolares, mejor tecnología de comunicación de respaldo, rastreo GPS obligatorio, que no existía en 1987, y capacitación mejorada para emergencias. Ofrecieron disculpas formales a las familias por la búsqueda inicial insuficiente que no se extendió lo suficientemente lejos. Para las familias, el informe era simultáneamente un cierre y una reapertura de heridas. Finalmente tenían respuestas, incompletas y especulativas, pero respuestas. Sabían dónde había estado el barco, sabían aproximadamente qué había salido mal. Pero nunca recuperarían los cuerpos de sus seres queridos, nunca tendrían funerales apropiados, nunca tendrían tumbas para visitar. El océano los guardaba y nunca los devolvería. Carmen Reyes habló en el memorial público organizado después de la recuperación. Frente a cientos de personas, con su voz clara a pesar de las lágrimas, dijo: «Durante 36 años vivimos en un limbo cruel, sin saber, imaginando lo peor, pero aferrándonos a la esperanza irracional de que tal vez, de alguna manera, nuestros hijos estuvieran vivos en algún lugar. Ahora sabemos, puedo finalmente comenzar a despedirme de mi Daniela. No de la manera que habría querido, no con un cuerpo que enterrar, pero saber es mejor que la tortura de no saber. A todas las familias que todavía buscan a sus desaparecidos, les digo, no se rindan, sigan buscando, merecen respuestas como nosotros finalmente las tuvimos». Miguel Reyes utilizó su parte de una compensación económica otorgada por el gobierno para establecer una fundación dedicada a búsquedas marítimas de personas desaparecidas. Equipó un barco con tecnología moderna de sonar y rastreo, contrató buzos profesionales y ofreció servicios gratuitos a familias buscando a seres queridos perdidos en el mar. «No puedo devolver a Daniela», dijo en la inauguración de la fundación, «pero puedo ayudar a otros a encontrar a los suyos. Puedo asegurarme de que ninguna familia tenga que esperar 36 años como nosotros». Las mochilas recuperadas fueron eventualmente devueltas a las familias después de completarse todos los análisis forenses. Carmen guardó la de Daniela en una vitrina especial en su hogar. A veces se sentaba frente a ella, mirando los objetos que su hija había empacado con tanto entusiasmo aquella mañana de marzo de 1987. La cámara sin usar le dolía especialmente. Todas esas fotos que Daniela había querido tomar, todas esas memorias que nunca se crearon. El memorial en el muelle de Puerto Escondido fue remodelado y expandido con fondos gubernamentales y donaciones privadas. Ahora incluía los nombres de todos los estudiantes y tripulantes, sus fotografías y una placa explicando la tragedia y el descubrimiento. Se convirtió en un lugar de peregrinación para otras familias de desaparecidos en México, un símbolo de que a veces, aunque tarde, la verdad puede emerger de la oscuridad. En diciembre de 2024, la Marina organizó una ceremonia en el mar. Un buque naval llevó a las familias que quisieron asistir al sitio aproximado donde la Estrella del Sur descansaba en el fondo oceánico. Carmen y Miguel estaban ahí, junto con los pocos familiares originales que todavía vivían. Lanzaron 34 coronas de flores al agua, una por cada vida perdida. Observaron cómo flotaban en la superficie, mecidas por las olas, eventualmente dispersándose y hundiéndose. Carmen sostuvo la mano de Miguel mientras miraban el océano. «¿Crees que están en paz?», preguntó en voz baja. Miguel apretó su mano. «Creo que nosotros podemos empezar a estarlo», respondió. «Y tal vez eso es lo mejor que podemos hacer por ellos ahora. Vivir, recordarlos y finalmente dejar que descansen». El sol se puso sobre el Pacífico, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura.
El océano, que había guardado su secreto durante 36 años, seguía siendo vasto e insondable. Pero ya no era un enemigo sin rostro. Era el lugar de descanso final de Daniela y 33 almas más. Carmen pensó en su hija como la recordaba mejor, riendo, llena de sueños, con su sudadera amarilla y su cámara lista para capturar el mundo. «Te encontramos, mi amor», susurró al viento que soplaba desde el mar. «Finalmente, te encontramos». Los años de búsqueda habían terminado. El duelo podía transformarse, y en esa transformación, en esa capacidad humana extraordinaria de encontrar significado incluso en la pérdida más profunda, las familias de la Estrella del Sur comenzaron a escribir un nuevo capítulo, no uno de olvido, sino de memoria honrada, no de desesperación sin fin, sino de paz difícilmente ganada. Las mochilas perfectamente alineadas en el fondo del océano habían finalmente contado su historia silenciosa, y esa historia, aunque desgarradora, era mejor que el vacío cruel de no saber. En Puerto Escondido, la vida continuaba. Los pescadores salían cada mañana, las olas rompían en la playa, los niños jugaban en la arena. Y en una casa no muy lejos del muelle, Carmen Reyes miraba hacia el horizonte donde 36 años atrás su hija había desaparecido en un punto diminuto sin saber que nunca volvería. Pero ahora finalmente podía mirar ese mismo horizonte y sentir algo más que dolor. Podía sentir conexión, podía sentir cierre, podía sentir por primera vez en décadas que tal vez, solo tal vez, todos podrían descansar.